De Julio, acá abogado penalista, ¿qué más se puede agregar a esa breve descripción que te gustaría? Yo siempre me considero un músico que ejerce el derecho, y particularmente el derecho penal, y en su momento ejerció muchos años la docencia, y me considero principalmente eso, una identidad de músico, ¿no? Ese estilo de creativo, ese estilo de poder vivir la vida como un artista, en el buen sentido de la palabra, no el artista con H de hartar, claro, sino en el sentido de poder disfrutarla y también de saber improvisar en el momento que hay que hacerlo, ¿no? Porque como todo músico, cuando a veces estamos tocando o lo que sea, surgen los momentos que se llama zapar, y a veces hay que zapar, pero para zapar tenés que tener un bagaje, un conocimiento previo. ¿Qué es zapar? Zapar es el momento donde los músicos se van luciendo con su instrumento y no está guionado, sino que eso es el momento de improvisar. No sé, está sonando la base, o sea, batería, bajo, guitarra y un piano, y bueno, es el momento que se luzca la batería, y eso no está guionado, ¿no? Y se va desempeñando de acuerdo a la vibra que hay en ese momento, con la conexión que se genera con el público, esa química que se da. Como una especie de improvisación de instrumentos, digamos. Sí. Se da mucho en la música gospel generalmente. También, bueno, en varios recitales, bandas contemporáneas lo hacen, pero es mucho en el gospel. Y en esta primera, habíamos dicho, bueno, en un primer momento que sos abogado, seguramente nos estamos adelantando un poco, pero seguramente te habrá costado un poco la carrera, una carrera tan de repente cuadrada, digamos, o sea, con tantos conceptos. O digo yo, tal vez, alguien tan artístico como vos, una persona que le gusta esto de zapar, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo fue ese proceso? La verdad que la abogacía no me fue una carrera complicada, o sea, primero porque fue mi tercer carrera, o sea, yo primero estudié, hice todo lo que es un profesorado en teología y en filosofía, y también hice otra carrera que es orientador en teología. Entonces ya ibas con un bagaje, ya uno ya sabe estudiar, y sobre todo cuando vos estudiás filosofía te provee unos marcos de análisis que a la hora de analizar y estudiar el derecho te es mucho más fácil. Es decir, no sé, estudiás Hegel, yo ya lo había estudiado en filosofía, y cuando vos lo ves desde el lado del derecho penal, lo comprendés de una manera un poco más holística. O Emmanuel Kant, que lo estudiás desde el lado de la filosofía, y después cuando lo abordás, no sé, en filosofía del derecho y las cuestiones de ética, cuestiones consecuencialistas o deontológicas, es mucho más fácil de poder comprenderlo, porque lo ves desde un contexto. Y sobre todo en lo que es la filosofía clásica, hay muchos sistemas, ¿no? Entonces el derecho viene a ser parte de ese sistema. Entonces eso te da una mayor facilidad para poder comprender, facilidad para poder interpretar. Y cuando estudiaba Derecho, yo la carrera la hice en 3 años, básicamente, me fue mucho... ¿En 3 años hiciste la carrera? Sí, básicamente sí, en 3 años y 3 meses más o menos. Digamos, ¿dónde la hiciste? En la Universidad de Palermo. Ok, perfecto. Entonces, cuando... ¿Y la carrera de filosofía? La hice en el Seminario Teológico Bautista, ahí en Ramón Falcón 4080. ¿Dónde es eso? En Floresta. En Floresta. Ah, sí, Capital Federal. Acá Capital Federal. Perfecto. Sí. Que no es una institución... un terciario. Es un terciario. Un terciario de filosofía. Un terciario de filosofía y filosofía y teología. Y teología, o sea, una filosofía tirada ya a la teología, digamos. Tenías las materias, exactamente, en esa época todavía se permitían hacer los dobles profesorados, ahora no se permite, y bueno, teníamos eso y las materias de teología. Pero antes había estudiado música en México, en Durango. En México. Pero arranquemos desde el origen, porque si no... Desde el origen. Claro, o sea, yo quiero el Julio, que es un niño. El Julio niño, ¿dónde nace? En La Plata. En La Plata, ok. En La Plata. ¿Y hasta cuándo se queda? En La Plata me quedo hasta los 7 años, y de ahí me mudo a Punta Alta, y después tipo 8 o 9 años me mudo a Bahía Blanca. Bueno, y ahí termino todo lo que es la primaria, la secundaria. En Bahía Blanca. En Bahía Blanca, sí. Y bueno, ahí arranqué, más o menos a los 13, 14 años, arranqué a estudiar música.
en una escuela espectacular. ¿Música? ¿Qué estudiabas? ¿Música puntualmente? Mira, estudié en la escuela de música cristiana que la había desarrollado Esteban Vázquez y que es como una especie de una eminencia en el mundo gospel. Y era una escuela de música que no es que solamente estudiabas piano, o sea, vos estudiabas. Era tipo, o sea, yo tenía 13 años y vos ibas a la mañana, hacías tu instrumento particular y después tenías el instrumento complementario, que eso variaba cada cuatrimestre, no sé, flauta traversa, batería, bajo, y después tenías, además de eso, armonía, composición, ensamble, donde te ponían con gente de tu mismo nivel, y también tenías, por ejemplo, teología, materias relacionadas con la cuestión cristiana, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad que fue una experiencia espectacular, ¿no? Porque era una escuela de música interdenominacional, entonces estaba conformada por grupos de distintas ramas evangélicas, bautistas, pentecostales, hermanos libres, de todo, ¿no? Entonces, y Esteban le había dado esa impronta de la incidencia pública, es decir, íbamos con el coro y hacíamos, no sé, cuestiones a beneficio de la ciudad, íbamos a participar en las plazas, en distintas actividades, y no es que era encerrado en los templos, sino que tenía una incidencia en lo público. En lo público. Así que eso estaba genial, estaba espectacular. No, y además toda tu juventud la viviste con chicos de diferentes catolicismos, digamos. Claro, sí, distintas líneas podría decirse, y fue una experiencia muy, muy buena, muy interesante. Y bueno, y después en la secundaria tuve como compañero, capaz que no sé si te acordás, ¿viste Mambrú, la banda Mambrú? Bueno, sí, a Milton. Milton fue compañero mío de secundaria. Mira. Que después, bueno, él fue uno de los miembros de un músico excelente. Entonces también con él tuvimos la oportunidad de compartir, ¿viste? Los actos escolares. Yo qué sé, yo tocaba el piano, ¿viste? Y él tocaba de todo, ¿no? Excelente músico en todo sentido. Y bueno, la verdad que sí, eso fue básicamente toda mi etapa de adolescencia, me la pasaba con la música. Con la música. Y con todo esto también de la religión, que después te lleva a estudiar filosofía y... Claro, después de eso, Esteban Vázquez, que era el director ahí, a él viene una figura llamada Marcos Witt, que es un referente muy importante hasta la actualidad del mundo de gospel, y se lo llevan a Durango, México. Espera, ¿qué es el gospel? Es todo lo que es música de la línea evangélica. O sea, por ejemplo... Rescate, Kiosco, ese tipo de bandas. Por ejemplo, Señor, toma mi vida nueva, o... Sí, también, sí. O sea, el abanico es bastante amplio. O por ejemplo, las negras de Estados Unidos. Exacto, que cantan. todo ese estilo, sí, exactamente. Mirá vos, claro. Y todo eso está dentro de... Claro, yo te digo, gospel es música cristiana, con valores cristianos, ¿viste? Claro, es claro. Eso. Y se lo llevan allá a Durango. Y bueno, cuando yo termino la secundaria, justo surge la posibilidad de ir a estudiar allá. Y bueno, fue una experiencia espectacular porque en esa escuela de música, que era un internado con gente de distintas partes del mundo. O sea, mi compañero de pieza, no sé, era de Guatemala, el otro era de Italia, el otro era de España, el otro era de Panamá. Y además de estudiar música en forma intensiva, teníamos que hacer cuestiones, no sé, de mucha incidencia pública. Tenemos que ir a las villas de allá de México, colaborar, hacer conciertos a beneficio de la gente pobre. Eso te da un bagaje de conocimiento de cómo eran las realidades, en mi caso, de México, ¿no? Y ahí conocí, bueno, todo lo que era Durango, Zacatecas, Parral, Chihuahua, distintas ciudades. Yo tenía 18 años tenía, ¿no? Cuando viví todo esto, ¿no? Y además me imagino que un perfil muy ligado a lo público, digamos, a todo esto del ofrecer, del dar, digamos. Sí, y bueno, eso también es algo que te sirve mucho en la formación porque nos daban mucha formación en liderazgo. Y por ejemplo, uno de los referentes que teníamos, que es excelente hasta la actualidad, era John Berican y John Maxwell, que son referentes en materia de liderazgo. Y bueno, tenerlos, estudiar sus materiales, escuchar sus conferencias, siendo tan joven, y entender que el liderazgo es servicio, que el liderazgo es influencia, que el liderazgo es que los demás puedan crecer, ¿sí? Entonces esos conceptos te van impregnando, y bueno, la verdad que esa mezcla... Sí, una mezcla de un poco de todo, un poco sí. de música, mucho de teología, de liderazgos, concepto
del dar, pero al mismo tiempo de recibir y un montón, es como que todo constituyó a que estudies y terminás estudiando, volviendo a Floresta. No, o sea, y claro, después de estudiar música ahí en México, tenía la posibilidad de ir a seguir estudiando en Estados Unidos, pero estaba fascinado en ese momento. En ese momento tenía mucha vocación por lo religioso y quería aprender los idiomas antiguos. Estaba obsesionado por entender el griego y el hebreo antiguo. Ok. Entonces, ¿y esto a qué edad era? 19 años. Claro, o sea, podías todavía. Sí, 19, 20 años. Entonces, sí. Y me acuerdo que conocí un profesor, y el tipo dominaba el griego, era impresionante, me acuerdo, ahí en México. Le digo, che, ¿dónde estudiaste vos? Porque yo dije, ¿dónde estudiaste? Y me dijo, en el Seminario Teológico Internacional Bautista. Listo, yo quiero eso. Quiero esto, claro. Y bueno, ahí me inscribí en el seminario, y ahí estaba la posibilidad de hacer la licenciatura en teología, y después se habían abierto los profesorados en filosofía y teología. Y yo dije, bueno, me anoto en filosofía y también en teología. Claro. Y el orientador. Entonces, bueno, me anoto en esas dos carreras y bueno, la verdad que fue espectacular en cuanto a la formación, ¿no? O sea, en cuanto a las materias, en cuanto a la cosmovisión, porque no es que estudias religión, estudias el fenómeno religioso. Sí, total. Entonces, me acuerdo que teníamos una materia llamada... ¿A qué te refieres con fenómeno religioso? Cuando hablamos del fenómeno es justamente lo dado ante los ojos, en la definición etimológica de fenomenología, y es esto que, por ejemplo, teníamos una materia llamada movimientos contemporáneos latinoamericanos. ¿Y sabes qué teníamos que hacer ahí? Teníamos que ir y analizar cómo era la cuestión de lo sagrado y lo profano en distintos credos. Entonces yo me acuerdo que, no sé, me fui a la Iglesia Universal para ver cómo ellos vivían el fenómeno de la religión, lo sagrado y lo profano, ¿no? O sea, ahí cito a Mircea Eliade, que es un referente en todo lo que es materia de fenomenología de la religión. Y ahí otros iban a los Hare Krishnas, otros iban a, no sé, Macumba, otros iban a los adventistas. Entonces se analizaba el fenómeno religioso. Yo me acuerdo que en ese momento estudié todo cómo se vivía en la Basílica de Luján. Entonces te vas a la Basílica de Luján y me entrevisté con los sacerdotes, cómo vivían su fe, y después vas a los alrededores y ves la señora, no sé, con el Gauchito Gil, con San Cayetano, con todo ese, lo que es el catolicismo popular y la religiosidad popular. Entonces, estudiábamos eso, las teologías, no sé, estudiábamos el pensamiento, los distintos pensamientos y las distintas escuelas que hay dentro del judaísmo. Me acuerdo que fuimos a un encuentro en Colonia Valdense, en el cual tuve la dicha de ser becado, donde iban distintas religiones. Iban, bueno, del catolicismo, iban del islam, iban de parte de los judíos, íbamos nosotros, y era abordar cómo se comportaron los credos en la época de los golpes militares. Cómo actuaron los judíos en esa época, cómo actuaron los católicos, ciertas líneas católicas, cómo actuaron los evangélicos en esa época. Bueno, fue una experiencia espectacular, muy buena en ese sentido, porque a veces uno tiene la idea de que estudiar teología es repetir como un loro, ¿viste? Y algo que comparte la filosofía y la teología es esto de la pregunta, que esto es algo fundamental y que a la mayoría de los abogados los pone nerviosos. No son las respuestas lo más importante, lo más importante siempre son las preguntas, porque te abren a distintas posibilidades y siempre es contingente. ¿Sí? La pregunta siempre te mantiene en esa actualidad, ¿no? Te mantiene en esa posibilidad de un redescubrir. Entonces, siempre la pregunta es más relevante que la respuesta en sí misma. Sí, en un primer momento, de una persona que lo ve afuera, lo primero que se me viene es que es hasta un poco, y seguramente vos tenés mucho para decir, por eso te lo digo también, un poco contradictorio de la filosofía y la teología. Es como la filosofía se hace las preguntas y la teología lo responde. O sea, todas las preguntas que se hace la filosofía y que eventualmente no podríamos responderlas, la teología vendría a responder esas preguntas. Entonces es como el fin del círculo. Claro, entonces, es un concepto. Claro, es un discurso. Pasa que la teología es un discurso de lo divino, es un discurso sobre Dios, sobre el mundo. Tenía que ponerme a repasar un poco, ¿no? Porque me escuchan los teólogos de verdad me dicen, doctor, ¿qué está diciendo? ¿No? Repase los libros, ¿no? Pero son discursos, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a preguntar y hacer preguntas difíciles. Porque si vos tenés tu fe,
cuando vos estudiás y lo estudiás desde el corazón, no tenés miedo, porque no tenés que defender lo indefendible. La pregunta es buena, y la pregunta siempre te mantiene en humildad. No, yo qué sé, yo cuando me enteré que, no sé, que el Antiguo Testamento estaba basado en los textos masoréticos, es decir, los papiros, ¿no?, de esa época, y que después se descubrieron los textos de Qumran, que son más cercanos a los eventos y que cambiaban algunas palabras, o que, no sé, que el hebreo antiguo no tiene vocales, o que hay que interpretar por el contexto, tampoco tienen tiempos verbales, y que las vocales se las pusieron 1000 años después. O sea, ¿sabes lo que te resume todo eso? Me acuerdo de un teólogo, pero hace 1000 años que no repaso esto, Barth creo que es, y es el testimonio del hecho divino, el testimonio de la palabra. Es esto de se te hace más grande la fe. Es decir, ahí te das cuenta que es fe. Y hay fe, hay un filósofo, Kierkegaard, lo define como abrazar el absurdo. Es abrazar el absurdo. Sí. ¿Viste? Es ese salto, ¿viste? Porque vos podés ser racionalista y está buenísimo. Y siempre lo llevo a ese lado, ¿no? Hay un Lakatos, si no mal recuerdo, claro, estoy citando autores a full, ¿no? Lakatos, que es un epistemólogo, y habla contra el método, creo que era el libro, capaz que, bueno, si alguno puede llegar a corregirme por ahí, no recuerdo, creo que era contra el método, y lo que hace él es decir, che, el uso de la razón es un método, es un camino, pero ¿por qué no están los otros métodos? O sea, ¿quién dijo que esto es el método? ¿Sí? Entonces, hay distintos caminos, ¿sí? Obviamente tiene mucha mejor prensa el uso de la razón que los demás, ¿no? Entonces, es un poco de esto, ¿no? De abrazar el absurdo y mantener tu reserva ahí como un acto de fe. O sea, seguimos siendo seres por naturaleza que tenemos hambre de trascendencia y de historicidad, ¿sí? Y alguno pone su confianza, pone su fe, no sé, en que ese microscopio que yo amplifico me va a mostrar la realidad. Otro pone su confianza en la razón, en esos silogismos, en esos silogismos que hacemos, en esos razonamientos. Y otros ponen su confianza, no sé, en que haciendo determinado tipo de rito va a pasar tal cosa, ¿no? Un pensamiento por ahí más mágico. Sí, o sea, entonces... Me está llevando a rumbos que nunca llegué, casi nunca los toqué en mi vida, en la parte religiosa. Hace miles, eones que no hablo de estos temas. Es que, o sea, siempre es como un tema hablar de estos temas, pero entonces para vos al final del día hasta la misma ciencia es una religión en sí misma. Y tenés que ser el mismo, tenés que poner confianza en eso. Yo decido confiar en que mi aparato con el cual analizo, y si querés abrazamos ahí las ideas de nuestro queridísimo, como el que escribió Revoluciones Científicas, a ver si me puede ayudar. Ay Dios, siempre lo menciono pero hoy me olvidé. Bueno, este autor habla de las revoluciones científicas y qué es el paradigma. Es decir, yo me abrazo ese paradigma como una forma de entender y comprender el mundo, y que ese paradigma me provee y me da la seguridad para poder obtener las respuestas. ¿Sí? Kuhn, las revoluciones científicas de Kuhn. Abrazamos ese paradigma hasta que detectamos una anomalía que es tan grande que necesitamos crear un nuevo paradigma que nos provea ese marco de seguridad interpretativo para poder tener respuestas. Claro. O sea, es una construcción. Y claro. Vos sentís que en este momento, yo creo que haciendo un análisis, yo estoy más o menos en una misma línea que vos. Yo creo que el racionalismo de Occidente, si se quiere, no es el único camino viable para poder conseguir, para poder llegar a un conocimiento de las cosas. Entiendo, tengo mucho respeto de todas maneras al método empírico y a todo lo que viene a traer la ciencia, por una cuestión de que los sentidos, viste, siempre son como muy importantes y muy verdadero al momento de ver los hechos. Es más, toda la disciplina de un materialismo, pero sí, yo nunca diría que alguien está loco por creer lo que sea que crea. Hasta los terraplanistas, claro, ¿entendés? Sí, sí. O sea, sos terraplanista y te la bancás, está bien, te lo banco. Sí, pero ahí vos encontrás en todo esto, en toda tu... que vos digas, o sea, ¿hay algo ahí para que uno diga, me puedo asentar en mi fe, o es la fe por la fe misma? Exacto, es la fe por la fe misma. Uno al final, como decíamos en el eslogan del mundial, elijo creer. Claro. O sea, uno elige
Sí. Uno da ese salto de abrazar el absurdo y elige. Uno termina eligiendo, ¿no? Obviamente, somos seres que tenemos hambre de trascendencia, ¿viste? Tenemos ese hambre, esa cuestión de la historicidad. No, pero son temas preciosos, o sea, son temas espectaculares y que siempre a mí lo que me trae el estudiar todas estas cuestiones en su momento es la humildad. Para, no te la creas. ¿Y cómo convive la trascendencia con la humildad? Justamente, cuando vos ves lo vasto que es es una pregunta que yo me hago, El conocimiento es como una isla. Sí. Cuando vos... A mí me pasa eso, ¿no? Cuando uno investiga poco de un tema, son pocas las dudas que surgen. Cuando vos investigás más el tema, los márgenes de las dudas se van haciendo cada vez más grandes. Porque te das cuenta de la profundidad de todo esto y las preguntas que te vas haciendo son cada vez más complejas. Y eso te da, yo no lo tomo como algo temeroso, sino como una cuestión de eso de decir, wow, che, esto es más grande de lo que yo pensaba. Y te mantiene en humildad. Ver lo vasto del universo, ver, che, qué justo la distancia del Sol, todo cómo está el orden, ¿viste? Estas meras casualidades, che, cuántas probabilidades hay que se haya dado toda esta situación. Justo la ley de gravedad cae acá, las mareas, o sea, todo te habla, ¿no? Es muy fuerte cuando vos empezás a reflexionar. Y eso tiene que ver con la filosofía, porque la filosofía, Perlita, es también esto del asombro por lo cotidiano. No por lo extraño y raro, sino por lo cotidiano. Claro. Sí, por lo cotidiano, por ejemplo, podríamos hablar de que en este momento hay olas que están chocando contra las piedras y es todo un proceso loquísimo, o mismo átomos que se destruyen y pasa eso todo al mismo tiempo, o toda la infinidad de cosas que pasan en el espacio, un montón de procesos totalmente diferentes, o de repente dos personas hablando, comiéndose un helado en Shanghái o cosas, sí. Y pensar en esa en todas esas cosas puede ser muy avasallante, pero bueno, uno justamente la humildad también te trae, ¿no? Sí, y saber que podés aprender de todos y en todo momento, ¿no? Que los cartones sí te hablan de una disciplina, sí te hablan de una constancia, sí te hablan de algunas cuestiones, pero también uno puede aprender en situaciones y de personas que tienen una educación informal, entre comillas. Claro. ¿Y a qué te referís cuando decís todo esto? Cuando decís esto último. Que a veces vas en lugares menos inesperados, en situaciones menos inesperadas, es toda una experiencia de aprendizaje. Claro. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser en el marco áulico para poder aprender algo. Sí, puede ser en cualquier lugar. En cualquier lugar, todo te enseña algo. De cualquier persona. Sí. Todo el tiempo podés estar aprendiendo algo. Sí, todo el tiempo la vida es como una especie de escuela donde todo el tiempo se vienen las materias y si no la aprendes la vas a volver a repetir hasta que la aprendas. Claro. Sí, pasa a veces. Y ves, no sé si es fácil ver cuando a uno le pasa, pero sí es un poco más fácil ver cuando a otro le pasa. Sí. Eso. Bueno, el tema del autoconocimiento, eso es clave. Claro. ¿Viste? Poder aprender a conocerse. Yo me acuerdo que una vez cuando conocí a Heidegger, que es como el referente del existencialismo, ¿no? Y me acuerdo que en su filosofía él habla de somos un ser para la muerte, ¿no? Que somos eyectados, nadie pidió nacer, entonces somos eyectados. Y que en ese lanzamiento, en esa eyección, hay dos formas de vivirlo. Te lo estoy súper resumiendo, los que lo estudian me van a decir, lo estás ridiculizando. Bueno, pero... Somos eyectados. Somos eyectados, hemos sido lanzados al mundo. Ok, eyectados. Nadie pidió nacer, vos no pidiste nacer, vos no. fuiste lanzado a esto que llamamos mundo. Perfecto. Ahora bien, podés vivirlo de dos maneras. Sí. De una manera auténtica o una manera inauténtica. El que lo vive de una manera inauténtica es el que no es consciente que es un ser para la muerte. El que lo vive de una manera auténtica es el que sí sabe que es un ser para la muerte. Entonces cuando yo me entero de esto, cuando este concepto lo leo, lo estudio y te atraviesa, porque como decía un profesor que tenía que llamaba Justo González, decía, la universidad uno no tiene que pasar por la universidad tiene que pasar por uno. Cuando el conocimiento pasa a través de uno y te atraviesa, me dejó pensando, dije, claro, y ahí descubro, tomo conciencia de mi finitud y que bueno, que después
te sopesa el tema de la muerte como ese excelente tamiz que te hace saber qué es lo importante en la vida. La muerte siempre es el mejor tamiz para determinar qué es lo importante y qué es lo no importante, qué es lo urgente y qué es lo no urgente. Sí, estoy un poco haciendo eco a lo que planteaba Steve Jobs, ¿no? Cuando él decía, ¿no? que la muerte es una gran brújula para saber qué es lo importante para vivir en la vida, ¿no? Y qué importante y cuánto vale el tiempo. Sí. Y todas... Bueno, acá ya conocimos tu perfil de filósofo y teólogo, y un poco más sobre... Querría yo saber un poco más sobre tu perfil como abogado. ¿Qué te llevó de repente a dar ese salto a la abogacía? Bueno, justamente esta cuestión del cambio social, de la transformación social, siempre me llamó la atención del derecho como un instrumento para poder transformar la realidad, como un instrumento bien utilizado para cambiar la realidad. Primero del lado de la teología y la filosofía, cuando vos tenés contacto con las realidades, estaba ese ímpetu, esta idea de poder lograr una transformación, ¿sí? Y que sabemos que es como justamente una cuestión de valores, porque los valores es lo que te determina qué vas a elegir y qué no vas a elegir, ¿no? Los valores no son, sino que los valores valen, y eso es lo que te permite a vos tomar decisiones constantemente. O sea, vos tenés una estructura, una jerarquía de valores que te permite elegir acá, esto y lo otro. Bueno, cuando me introduzco en el ámbito, ¿viste?, de las realidades, cuando empezás a conocer realidades, porque viví también, bueno, en México, después viví en Misiones mucho tiempo, y distintas realidades también de nuestro país, decís, che, acá estamos haciendo una transformación. Y ese fueguito de querer ver los cambios arrancó desde muy chico, desde que tenía 17, 18 años, y después me di cuenta que necesitaba de herramientas, y que esas herramientas, para llevar a la acción, encontré en el derecho algo clave, y es justamente una herramienta poderosa. Y es ahí donde yo tomo la decisión. Cuando vos me preguntás por qué decidí estudiar Derecho, porque quería llevar adelante todas estas transformaciones que uno a veces lo inspiran, por así decirlo, y viene el Derecho, esa caja de herramientas, como que me permiten para poder hacer cambios, esa caja de herramientas que me permiten para hacer esos cambios que uno por ahí quisiera hacerlo, ¿no? Entonces, lo vi de esa forma el Derecho, como una caja de herramientas para poder traer soluciones, para poder desafiar en cierta manera el sistema, o para patear la caja, ¿viste?, o para crear nuevas herramientas, ¿no? Entonces lo veo como una herramienta poderosa al derecho para dar esperanza, para traer soluciones y para traer transformaciones, en lo micro y en lo macro. Porque después en la Universidad de Palermo tuve el placer de trabajar en la primer clínica jurídica de interés público, donde abordamos casos de alta relevancia, de gran relevancia, y que tenían impacto a nivel nacional. Expliquémosle qué es una clínica jurídica. Una clínica jurídica donde analizábamos casos, que tomábamos casos. En ese momento estaba Ezequiel Nino y Martín Sigal y... ¿Algo que ver con Santiago Niño? Sí, el hijo. Ah, mira. El hijo, y con Martín Sigal y Gustavo Maurino, que estaban muy, no sé si se habían involucrados con varias ONG como ASIG, Asociación por la Justicia y la Igualdad, y bueno, y ahí trabajábamos todos casos de interés público. Entonces agarrábamos los casos que su resolución podría traer un impacto a nivel social. Por ejemplo, no sé, en su momento habíamos agarrado el caso Fredo, que la heladería Fredo no tomaba mujeres. Mira. Entonces, me acuerdo que se hizo la demanda, todo eso, y no se llegó al juicio porque se hizo un arreglo previo, y ahí esta marca se comprometió a tomar un porcentaje de mujeres en su staff. ¿Por qué? Porque ellos decían que las mujeres no podían levantar, no sé, determinada cantidad de kilos en los tachos, por X razón. O me acuerdo cuando agarramos el caso Pascale, o sea que en su momento vieron el caso Pascale, que fue la primera pensión para parejas homosexuales. Habían estado no sé cuántos años en pareja, y ese caso trajo una incidencia. Eran casos que les mandan mensajes a la sociedad, a los demás poderes, al poder legislativo. Che, mirá, acá el derecho te está marcando algo. Entonces, eso es básicamente con respecto a lo que tiene que ver con la incidencia pública. Es un caso particular que impacta
a nivel general y que eso puede generar una herramienta, ¿sí? Una herramienta de justicia, ¿no? Y generalmente estábamos vinculados con los grupos históricamente desaventajados, ¿no? Pero básicamente eso es un poco lo que pude aprender. ¿Y esto siendo estudiante o siendo estudiante? Siendo estudiante. Siendo estudiante. Y bueno, y después surgió la posibilidad de poder estudiar también, hacer un intercambio que estuvo muy bueno en la Universidad de Yale. Hay un linkage donde fue una experiencia espectacular, justamente siempre con esta misma tesitura. ¿Terminando o ya por terminar la...? Por terminar. Ya por terminar te fuiste a Yale. ¿Y qué materia fuiste a hacer? Bueno, allá elegíamos varias, y me acuerdo que yo tomé muchas clases en su momento con Owen Fisk, que es como una especie de el maestro, el capo de todo lo que tiene que ver con el derecho constitucional. Era una experiencia espectacular, porque allá se vive, viste, como tipo discipulado. No es tan solo ir a clase, es ir a comer con el tipo, es ir a la casa del tipo. Discípulo. Es tipo discipulado, por eso... Sócrates y la gente... Exacto, el nivel es impresionante, o sea, claro. Es impresionante aparte como es un posgrado, siempre lo aclaro, ¿no? El derecho en Estados Unidos es una carrera de posgrado, o sea, entonces tus alumnos, tus compañeros tienen un bagaje impresionante, porque capaz que tu compañero es psicólogo, el otro es ingeniero, el otro es, no sé, relacionado con la biología, y esos comparten el aula y esos están estudiando derecho. Entonces imagínate lo que son las clases, son espectaculares. Y bueno, con Owen fue una experiencia espectacular, y después tuve la posibilidad de hacer un evento que hacen ellos ahí con todas las universidades de Estados Unidos, se llama Red Law, que es abogados rebeldes, que venían de todas las universidades de Estados Unidos y se congregaban ahí en la Facultad de Derecho de la Law School de Yale, y ahí se abordaban casos y situaciones de cómo el derecho se usaba para transformar las realidades. Claro. Y venían, no sé, de Alabama, de Nueva York, era espectacular. Entonces fue una experiencia excelente, ¿no? Sí. Y bueno, y después de ahí volví a Argentina. Y después de ahí volví a Estados Unidos y estuve trabajando y estudiando en Oklahoma. Ahí también en Estados Unidos estuve vinculado con la parte de teología, filosofía, derecho. Ahí. Así que bueno, es una experiencia bastante diversa. Así que sí, ahí es como que viví 1000 vidas. Y en el medio haces una fundación, entiendo, ¿no? Claro, primero empecé con una cuestión, cuando abro el estudio. ¿En qué año hice el estudio? A ver, ¿en qué año fue? ¿2017 habrá sido? 2017. Calculo, sí, 2017, tendría que fijarme ahí. Ahí empiezo a dar este abordaje del estudio jurídico un poco más, con esta incidencia pública, ¿no? O sea, Con todo. Vos ya querías una incidencia pública, querías que tu estudio fuera con incidencia pública. Exactamente, y bueno, y ahí tuve un montón de despioles, porque obviamente eso fue en Bahía Blanca y generó un despiole bárbaro, porque el colegio de abogados me decía que era competencia desleal. Porque yo agarraba, iba a las bibliotecas populares o a los centros culturales o centros de jubilados y demás, y decían, che, ¿qué problemas tienen ustedes? Bárbaro, vamos a dar charlas sobre tales problemáticas que ustedes tienen. O sea, la idea del derecho de la gente, que es la fundación que estoy constituyendo, es esto de empoderar a los ciudadanos, esto de poder fortalecer el Estado de Derecho y a la vez poder empoderar al ciudadano, al soberano, que es el ciudadano, ¿no? ¿Y por qué decían que estabas haciendo competencia desleal? Porque ellos lo veían como una forma, como un artilugio para poder captar más clientes y claro. demás cuestiones. Y sí, me pusieron siempre, fue durísimo. Después ellos sacaron algunas cuestiones referentes a eso, pero fue bastante duro al principio. Ahora se flexibilizaron bastante, pero fue como todo, ¿no? Por ejemplo, yo agarraba y pasa que, a ver, si vos pensás el estudio jurídico, en la formación de estudio jurídico, primero que la mayoría de los abogados no lo forman como empresarios, no tienen mentalidad de empresario el abogado. No. En las materias curriculares no tiene mentalidad de empresario. ¿Y cómo crees que lo forman? Es súper individualista, con ejercicio de poder. No dan clase profesores, sino que son profesionales que dan clase, entonces no saben de técnicas de pedagogía, no saben técnicas de evaluación y te ponen las notas de acuerdo a lo que ellos más o menos calculan, pero no tienen una materia que se llame currículum, como tenés en un profesorado, o no vieron nunca a Piaget ni Vygotsky, ni saben de lo que es el andamiaje, ni nada de eso. Entonces agarran a los chicos de 18 años y les hacen ejercicio de poder. Y te da clase una persona que no tiene formación pedagógica. Entonces el chico lo que mama y aprende es eso, ejercicio de poder, ejercicio memorístico, poca autocrítica,
Y sus referentes a veces son todos vinculados al Poder Judicial. Entonces, no tienen una imagen de un estudio empresarial. Che, no, sí, porque abrimos las normas. Yo me acuerdo que conocí el estudio LKT, el estudio del doctor Edelstein, es impresionante. Tenía las normas ISO 9000 acá en Capital Federal. Y eso en muchas otras facultades no existe, ni saben que hay eso. Sí, claro. Entonces sus referentes son todos del Poder Judicial y todos salen con ese anhelo de trabajar en forma individual y de querer entrar al Poder Judicial. Sí, sí, un sueldo fijo. Exacto. Que les salve la vida y no tengan que hacer tanto. Entonces no tienen esa mentalidad de emprendedores, de empresarios, son más que nada como, va a sonar feo, changarines. Che, vení acá, agarra este caso, bárbaro, agarra. O sea, y esta visión y cómo conceptualizás el estudio con esta cuestión de la responsabilidad social. No sé si se estudiará en la facultad la responsabilidad, no sé. Yo, por ejemplo, en el estudio habría para recolectar juguetes para los niños en el Día del Niño y después donarlos. Claro. Ese concepto no se ve en la facultad, no se mama y tampoco los referentes lo dan. Porque la mayoría que dan clase, algunos lo dan por vocación, pero otros lo dan porque tienen la obra social o porque le da prestigio, pero no porque tengan una vocación docente. Sí, claro. Este tiene unas bombas bien grandes ahí. No, me gustó mucho. ¿Viste? No, y además esto de que de repente, o sea, es verdad esto de la palabra changarines, ¿no? Como que muy bastardeado el recibido de derecho que no quiere salir a hacer un servicio social, ofrecer de repente las constituciones de sociedades o llevar adelante juicios laborales con el objetivo de llevar adelante un servicio social. Sino como una forma de llevar adelante una ventajita social, unas changuitas, claro. un changarín, y también una vivada, ¿no? Como que el otro es un boludo y hay como que destrozarlo. Tal cual, porque, o sea, a lo que parece que el abogado, vos viste, cuando vos te dan la credencial, tenés el mismo level, por así decirlo, que un magistrado, ¿viste? Y tu responsabilidad es ante los intereses de tu cliente, pero también ante los intereses de la República. Es decir, vos también sos guardián de las instituciones republicanas, es decir, que tus acciones puedan contribuir a este fortalecimiento institucional, ¿sí? Entonces, bueno, es como esa tensión, ¿no? Entre los intereses de mi cliente, pero a la vez que mi accionar como abogado, porque tenemos una herramienta poderosa nosotros. Cuando somos conscientes de lo que podemos hacer los abogados y de lo que podemos generar, los cambios que podemos generar, es impresionante. O sea, es muy, muy relevante en esta profesión y es importante revitalizarla. Yo hace poco terminé de estudiar un poco la vida de Mandela y me apasionó cómo él, primero todo lo que le costó para ser abogado y cómo él utilizaba el derecho, ¿sí? Para poder hacer estos avances y cómo esas herramientas jurídicas, si bien eran justo muy pequeñitas porque estaban en una proscripción total, el apartheid tremendo, él utilizaba esos pequeños huequitos para poder hacer transformaciones. Entonces, los abogados, más que una profesión, es una vocación, es un llamado, ¿sí? Y que si lo tomamos con conciencia, podemos generar importantísimos cambios y sobre todo traer muchos beneficios, mucha paz a las personas, que eso es lo que la mayoría de la gente busca. Claro que sí es lo que es una de las actividades, no me animaría a decir todo lo que compone al derecho, pero sí una de las cosas más relevantes que tiene el derecho es traer el paz social. Exacto. Entonces, Exacto. Tenemos una gran responsabilidad, pero siento como que soy el Spider-Man. Un poco el tío Ben, ¿no? Sí, como sí. un gran poder. Exacto. Pero sí, un poco, sí, como todas las profesiones tienen lo suyo, nosotros podemos hablar de la nuestra y decir que efectivamente cuando las partes no se pueden poner de acuerdo, o más que eso, a veces simplemente la constitución del Estado, la conformación de las leyes, Tal cual. un montón de cosas. Bueno, eso tiene que ver el derecho de la gente, un poco con, a veces uno quiere ir a lo complejo, ¿no? ¿Cómo hago un amparo colectivo? No. Che, ¿sabe la diferencia entre un diputado y un senador? Y porque el diputado, no sé, y el senador cena, ¿no? O sea, a veces la gente no sabe la diferencia. Claro, total. Che, son tres poderes. O un legislador de la Ciudad de Buenos Aires Claro. se confunde muchas veces con un diputado nacional. Claro, tal cual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el ámbito? Che, ¿para qué sirve la justicia nacional, la justicia provincial? ¿Por qué esto? ¿Por qué el código de fondo, código de forma? Cuestiones súper básicas. Y eso también es empoderar al ciudadano. El ciudadano, che, ¿qué pasa cuando
el que me comete el ilícito es el mismo policía, es decir, no lo puedo denunciar a la comisaría. ¿A dónde voy? Y cuando el que me hace la macana es un fiscal, ¿a dónde voy? Y cuando lo hace, o sea, tener herramientas. No te quiero hacer la contrapregunta porque si no toda la noche. Pero viste, es apasionante y es eso, lo que uno anhela es poder empoderar al ciudadano. Total. ¿Sí? Y algo que me gusta mucho, que es un poco la filosofía de Jefferson, viste, cuando vos lees todo lo que es Madison, todo lo que son los que diseñaron el sistema constitucional y los controles, pesos y contrapesos, Jefferson hablaba mucho de los controles exógenos. ¿Sí? Tenemos los controles internos, pero está bueno tener una ciudadanía empoderada. Una ciudadanía, yo sé lo que es el Consejo de la Magistratura, yo sé lo que es la Fiscalía General. Está bueno que las personas tengan un conocimiento mínimo. No, y además que se les permita el acceso a la información pública. Totalmente de acuerdo. Todos los actos de gobierno tienen que estar, no me refiero a actos de gobierno solo los que hace la Casa Rosada, sino todo lo que hace la administración tienen que estar publicados. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Porque, o sea, es también la forma de que, por ejemplo, decían, no, porque, o sea, yo hace unos 6 meses discutí fuerte con alguien que tuvo un manejo de presupuesto muy grande, Esto no voy a quemarlo ni nada por el estilo, pero me decía, pasa que nadie puede definir cómo gastar el presupuesto, o sea, un relativista básicamente. Uh-huh. Y yo decía, bueno, podés empezar por transparentarlo, a ver qué tan vivo sos. Bueno, a ver qué tan vivo sos, ¿entendés? Es espectacular. La cura contra la corrupción es la transparencia. La transparencia, viste, un Estado pequeño, transparente. La verdad que sí, totalmente de acuerdo, ¿viste? Tenemos que empoderar a la ciudadanía, ¿sí? Hay que trabajar muchísimo eso, porque a veces, viste que los abogados, como los médicos, a veces nos gusta usar nuestra terminología como para el ocultismo, ¿sí? Pactus ad impeti contractus, ¿sí? Pacta sunt servandum. Y el cliente escucha, a ver. Indubio pro reo. Claro, indubio pro reo. Pero acercalo a la gente, que doña Irma te entienda. Pasa que está bueno porque ahí, cada vez que decimos un latinazgo, aumentamos el precio, ¿viste? Entonces, es como que está bueno. Sí, es como que dejamos de ser mortales y pasamos a ser el idioma, un poco menos mortales. Sí, tal cual, sí. Es eso. Pero sí, o sea, la verdad es que es muy interesante la fundación, pero bueno, particularmente, ya sabiendo, a menos que tengas algo más, hay mucho para decir, pero digo, o sea, si no también podemos hablar un poco del derecho penal, que es particularmente la rama del derecho que más me dedico. A la que más te dedicas. Sí. Y bueno, ¿cómo llegaste? ¿Por qué esa rama y por qué no otras? O sea, vos sabés que, porque me encanta el derecho constitucional, sí. Y el derecho penal es derecho constitucional vivo. Es donde lo ves más a flor de piel. Okay. Y a mí me encanta la adrenalina, ¿viste? Porque penal no es, te atiendo de 8 a 17 horas, después cierro el teléfono. No, penal es, doctor, me acaban de allanar mi casa y es un domingo a las 5 de la tarde. Entonces, si te gusta la adrenalina, porque también hay que aclararlo, ¿no? El derecho penal es la novia de todos, pero nadie se quiere casar a veces, ¿viste? Entonces a todo el mundo le encanta, ¿viste? Pero bueno, a mí me apasiona la adrenalina y ver en vivo y en directo cómo juegan estas cuestiones de las garantías, ¿no? O sea, lo que está en la teoría y después está en la práctica, ¿no? Obviamente. Y eso me encanta la adrenalina, el desafío, me encanta ver cómo a través del derecho penal podemos ayudar a montones de personas, ¿sí? A esta búsqueda de la justicia, ¿sí? Ya sea para el lado de la querella o ya sea para el lado para la defensa, ¿no? Esta justicia, ¿sí? No la venganza, ¿sí? Ni tampoco la tardanza eterna, ¿no? Y después, dentro del derecho penal, me fue llevando toda la cuestión esta de los delitos contra la integridad sexual y especialmente con este auge que hubo del feminismo de izquierda, ¿no? Porque eso también está bueno para otro debate, ¿no? Porque hay muchísimos tipos de feminismo, pero justo el feminismo que se eligió priorizar acá en Argentina es el feminismo de izquierda y trajo una gran oleada, ¿sí? Exacerbada de denuncias, ¿sí? En su mayoría con un alto porcentaje de denuncias con contenido apócrifo, ¿no? Con denuncias, la famosa notitia criminis, pero falsa, ¿sí? De contenido falso, ¿sí? Que por ahí
generalmente se da en esto de separaciones conflictivas, ¿sí? Se le hace una denuncia al otro progenitor y se le ponen las famosas medidas inaudita parte, estas medidas cautelares eternas, y pasa que, no sé, un progenitor, porque tiene una causa de abuso, no sé, está 5, 6, 7, 8, hasta 10 años sin poder ver a su hijo o a su hija. No, y además con toda la carga moral que conlleva eso, porque... Sí. Es que justamente la denuncia de contenido apócrifo genera un destierro en lo económico, porque es costosísimo pagar abogados, pagar psiquiatras, pagar peritos, pagar psicólogos, es costosísimo, es costoso porque también cuando vos intervenís en esas causas tenés que trabajar porque en la práctica la carga de la prueba está invertida, ¿no? Entonces es costoso, con un destierro social, porque tenés un estigma violador, abusador en la cabeza, y eso te genera un destierro con tus amigos, con tus afectos, con tu familia, ¿sí? Estás totalmente, es una muerte civil, es decir, a mí me hace mucho eco Sócrates cuando le dije la cicuta o el destierro. ¿Qué eligió Sócrates? La cicuta, porque ir al destierro es dejar de ser humano, porque lo que transforma en ser humano es la relación con el otro. Entonces, esto de la denuncia con contenido apócrifo es un poco esto, ¿no? Es este destierro, esta muerte en vida que sufre la persona, ¿sí? Porque aparte la carga de la prueba, en la práctica, yo tengo causas en todos lados, en casi todas las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y también en otras provincias. En la práctica, ¿sí? La carga de la prueba está invertida. No hay indubio pro reo, no hay principio de inocencia, no hay estado de inocencia. No, señores. Es totalmente dado vuelta la cosa. Y es durísimo, porque justamente las fiscalías que abrevaron el sistema judicial, al abrevar este sistema feminista de izquierda, ¿no?, performativo, que todo es una construcción social, crearon sus famosas inquisiciones, a tal punto que tenemos fiscalías de género, ¿sí? Entonces, comisarías de la mujer. Entonces, guillotinas. Claro. Vos si vas hombre, vas a esas fiscalías y ya arrancás menos 10. Ya arrancás, claro. Ya. Con la cabeza ahí Bienvenido, señora, acá tiene una medida cautelar. Sí, bienvenido. ¿Cómo anda? O sea, arrancás menos 10. Entonces, y encima como son inaudita parte, es decir, no se escucha la otra parte, es difícil, es bravísimo. Total. Entonces tenés que trabajar con los peritos, aparte tenés el problema en muchos lugares con la cámara GESEL, porque por ejemplo a veces, no sé, se hace una denuncia con contenido apócrifo diciendo que, no sé, que el papá dice que tocó al nene. Y bueno, y la cámara GESEL pasan, no sé, 2 años, 10 meses, ya el pibe le lavaron el cerebro, ya está recontra contaminado, y encima el abordaje de las cámaras GESEL, acá por ejemplo en lo que es provincia de Buenos Aires, no tienen incorporados los protocolos internacionales, lo que es el NICH, lo que son las guías de las buenas prácticas de UNICEF, es decir, todo el procedimiento en algunas provincias sí lo tienen incorporado, pero en provincia no. Entonces es súper difícil. Y tampoco se hace a veces no se hace análisis de validez científica del testimonio, ¿sí? Para determinar si el niño o la niña hay un relato contaminado, ¿sí? Es decir, cuánto es el grado de contaminación, ¿sí? Es bravísimo el tema. Es muy bravo. ¿Sí? Y bueno, esos son los temas que actualmente estoy trabajando, todo lo que tiene que ver con integridad sexual. Y obviamente a la vez la cuestión de la prevención de todo lo que tiene que ver con la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo con los avances tecnológicos que hay hoy en día, ¿no? O sea, hoy tenemos lo que es la deepfake, ¿no? Que es esto de que cambiar la cara y se la puedes agregar a otras imágenes. Entonces como que el derecho penal tiene que estar ahí atento a los cambios tecnológicos porque va muy rápido, ¿no? Y entonces el derecho como que siempre va a paso de carreta. Pero aquí cuando estás pensando en esto, ¿en que tenés algún miedo en particular? O sea, vos estás pensando en algo ya concreto que vos decís, en este momento puede pasar esto.
de las nuevas tecnologías con algo de derecho penal? Sí, obviamente, el derecho penal, o sea, las nuevas tecnologías son como un martillo. Sí. ¿Sí? Es un martillo, es una herramienta que nos multiplica nuestra fuerza, multiplica nuestros alcances. Entonces, va a tomar, va a sonar muy cushy, ¿no? Va a tomar el color de tu corazón. Entonces, si yo tengo un corazón negrito. Exactamente, si con malicia, ese martillazo va a expandir la malicia mucho más grande. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso, el tema, si eso es algo que me preocupa, es el tema del derecho penal con las nuevas tecnologías. ¿Cómo responder a esto? Porque la parte tecnológica avanza cada 2 meses, rapidísimo, y el derecho penal lento, va, ¿viste? Está todavía en el precámbrico, ¿viste? Está ahí. Sí, está discutiendo cosas del siglo pasado. Entonces, nuestro sistema, encima de ser un sistema racionalista, ¿viste? Que está el continental europeo y el common law, al ser un sistema del continental europeo es más lento, porque si fuese el common law, permitiría que fuese más ágil, más rápido, ¿viste? Entonces, es algo que tenemos que trabajar. Son muchos los desafíos. Es decir, ¿a vos te gustaría un sistema penal oral? Sí, oral, y también, viste que el sistema del common law, ellos trabajan mucho con los precedentes. Viste que los precedentes tienen una fuerza, lo que llaman el stare decisis, esa cuestión vinculante. Viste que cuando vos escuchás las películas americanas, los juicios, todo no dicen, sí, porque el Código Penal, el artículo 300, el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, el artículo 308, dice esto. No, en las películas americanas no pasa eso. Dice, en el caso Marlowe versus Madison, en el caso Brown, es todo fallos. Entonces, el fallo te permite ser mucho más rápido y mucho más ágil, ¿sí? Porque se establece lo que se llama el holding, la resolución del caso y el derecho aplicable a ese caso. Entonces hace que sean mucho más los casos, que sean parecidos a ese caso, se va a aplicar ese holding. Entonces hace que sea mucho más ágil, claro, que nuestro derecho. Claro, sí. Obviamente te pones otro abogado, otro jurista te va a decir los pros y los contras. Eso daría para una clase de sistema jurídico comparado, ¿no? Pros y contras. Claro, sí, por supuesto. Pero sí. Y después, después esto de los niños, también te entiendo que vos tenés en tu inscripción de Instagram, me parece, que sos abogado especializado en abusos sexuales, no, en LinkedIn, ¿no? Sí, LinkedIn. En abusos sexuales, particularmente de niños. En niños, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo es que, fuiste hasta ahí, digamos? Y te lo daba dando los desafíos, la experiencia, te lo va dando la desafío. Pero ¿cómo pasó, digamos? Y ¿sabes qué? Lo que es tremendo es esto, ser voz de los que no tienen voz. Claro. Eso, porque uno puede, como diría Nietzsche, ¿no? Uno arma teorías en base a sus valores, como siempre, ¿no? Creamos un sistema para poder apoyarlo. Entonces, en este caso es el tema de los niños. Los niños son muy vulnerables. Entonces, por algo nuestro sistema normativo es impresionante la protección que se le da, ¿sí? Y que a veces se malinterpreta o que tiene ciertos déficits graves, ¿no? Que yo considero que son gravísimos, ¿no? Que, si querés te los nombro, ¿no? Particularmente que yo veo que son gravísimos con el tema de los niños y que me lleva a esto de poder enfatizar esta cuestión de ser voz de los que no tienen voz. Tanto para un niño que tal vez un progenitor acusa falsamente a su otro progenitor de haber abusado y que ese niño no fue abusado y toda esa situación judicial le genera un trauma en sí, ¿sí? Como aquel niño que realmente sí sufrió esa violencia sexual. Entonces, en ambos lados, por eso es tan importante el Estado de Derecho, el debido proceso, ¿sí? Y manejarse con toda la rigurosidad que hay, porque como son delitos en su mayoría que se cometen en las sombras, es necesario tener ahí, contar con la ayuda de todas las otras herramientas, ¿sí? Para poder llegar a una convicción lo más cercana posible a la verdad de los hechos. Claro. Entonces, sí, es algo que me preocupa mucho en general el tema de los niños, por eso particularmente este año voy a realizar una serie de charlas, capacitaciones y debates en varios puntos de la provincia de Buenos Aires y en otras provincias también sobre la cuestión de la violencia contra la niñez, tanto la violencia sexual
en el ámbito público, privado, como en ámbitos digitales, también las cuestiones relacionadas con la ESI, que está en debate, ¿no es cierto?, con todo, con una revisión, un abordaje, una revisión, así también como cuestiones que tienen que ver cuando hablamos de la identidad de género y los niños, esa relación que hay, y también toda la cuestión relacionada, que me lo señalaba una de las peritos, ¿no?, Malacalza, el tema del CUT, el Certificado Único de Discapacidad, que se está aplicando en forma extendida a niños que no tienen discapacidad, pero los padres, para tener un beneficio, lo inscriben como niño discapacitado. Bueno, sí, viste, yo te pongo acá que estás discapacitado, así tenés el colectivo gratis. Entonces, es algo que está afectando al derecho y la identidad también, entre otros, ¿no? Entonces, son varios los puntos que me preocupan y que los tengo en mi agenda personal, ¿no? Pero todo se resume en esto, ¿no? En poder ser voz de los que no tienen voz. Totalmente. Totalmente. ¿Se me escapa algo? Tengo para contarte 1000 historias, pero si querés lo dejamos para otro capítulo. Bueno, está bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme.